El contador llegó a 0 antes de que yo estuviera listo. No debería haber pasado. Había calculado cada segundo con obsesión enfermiza, como siempre hacía. Aún así, cuando levanté la vista, el reloj mural ya no coincidía con el cronómetro que llevaba atado a la muñeca. Uno marcaba las 03:17 exactas. El otro insistía en que todavía quedaban 59 segundos. Ese desfase fue suficiente para que entendiera que algo había salido mal. Seguí corriendo por el pasillo subterráneo, mientras las luces de emergencia se encendían y apagaban con un ritmo demasiado orgánico para ser eléctrico. El aire tenía un olor metálico, como ozono mezclado con polvo antiguo. Cada paso resonaba con un eco breve, anormalmente corto, como si el sonido se extinguiera antes de alcanzar las paredes. Entonces ocurrió el silencio. No fue una ausencia progresiva, fue una amputación, un corte limpio en la realidad. El sonido de mis botas desapareció. El zumbido de los fluorescentes se apagó sin transición. Incluso mi respiración dejó de tener retorno acústico. Seguía inhalando. Lo sabía por la presión en el pecho, pero el mundo había dejado de devolverme cualquier confirmación de que existía. Ese era el minuto, el que nunca se registró oficialmente, el que según los informes jamás ocurrió. Reduje la velocidad, no por miedo sino por método. Moverse rápido durante el silencio siempre fue un error. Lo aprendí años atrás, cuando uno de los técnicos perdió el equilibrio y cayó sin que el impacto produjera sonido alguno. Días después, cuando el audio regresó, su oído interno jamás volvió a funcionar igual. Mientras avanzaba noté algo peor. Las sombras estaban retrasadas. Mis movimientos iban por delante de ellas, como si la luz necesitara tiempo extra para decidir cómo obedecer. Al fondo del pasillo, la puerta del archivo 0 seguía cerrada, demasiado intacta, demasiado quieta. La superficie metálica reflejaba mi figura con un leve desfase, devolviéndome una versión mía que parpadeaba una fracción de segundo más tarde. Ese detalle me heló más que el silencio. Recordé sin querer cómo el mundo siempre contó esta historia, cómo los libros, los documentales y las notas desclasificadas hablaban del incidente de Karsk como si fuera un simple error de sincronización, un problema técnico durante una prueba de observación global en 1989, una anomalía sin consecuencias reales. Yo había ayudado a escribir cada una de esas frases. Apoyé la mano en el lector biométrico. No emitió ningún pitido. Aún así, la puerta comenzó a abrirse con una lentitud antinatural, como si dudara. El espacio entre ambos paneles reveló el interior del archivo, y algo dentro de mí deseó no haber llegado a tiempo. Las estanterías estaban alineadas con precisión quirúrgica. Cintas analógicas, discos duros obsoletos, registros impresos que oficialmente no existían. Todo estaba exactamente donde debía estar, excepto las grabadoras. Todas estaban en funcionamiento. Las bobinas giraban tensas, obedientes, pero sin producir sonido alguno. Las agujas se movían como si registraran algo intenso, casi violento. Los monitores mostraban imágenes congeladas de diferentes partes del mundo, capturadas todas en el mismo instante imposible. Una mujer con la boca entreabierta, a medio gesto de hablar. Un perro suspendido en pleno salto. Una bandera ondulando, sin viento. La humanidad entera atrapada en una pausa absurda. Eso fue lo que permitimos que el mundo creyera, que el tiempo se había detenido durante 60 segundos. Pero allí, dentro del archivo, comprendí lo que siempre había evitado pensar. El mundo no se había detenido. El mundo había callado. Mientras avanzaba entre las filas, sentí una presión detrás de los ojos, como si alguien estuviera intentando ajustar el enfoque de mi mente desde dentro. No había voces, no había palabras, solo una expectativa insoportable, como cuando alguien espera que respondas una pregunta que aún no ha formulado. Conecté el dispositivo de verificación final. En cuanto lo hice, las pantallas parpadearon. Por una fracción de segundo, las imágenes congeladas se movieron, pero no hacia adelante. Se movieron hacia mí. Di un paso atrás, calculado, medido. Fue entonces cuando percibí algo que no figuraba en ningún informe original. Durante el minuto perdido, el silencio no era uniforme. Tenía profundidad, capas,
como si algo respirara muy despacio dentro de él. Detrás de mí, en el pasillo que acababa de recorrer, ocurrió un desplazamiento imperceptible. No un sonido, no un movimiento claro, solo la certeza matemática de que algo había cambiado de posición. El cronómetro de mi muñeca vibró. Marcaba 0. El minuto había terminado. Y esta vez, no estaba seguro de que el sonido quisiera volver. El sonido regresó sin previo aviso. No entró de golpe, se filtró. Primero como una vibración grave en los huesos, luego como una presión en los oídos, y finalmente como el mundo recordando, con cierta torpeza, cómo debía funcionar. El zumbido eléctrico volvió a los fluorescentes. Mi respiración recuperó su eco. El archivo 0 volvió a parecer una habitación normal, demasiado normal. Ese fue siempre el problema con la realidad cuando se reajusta. Intenta fingir que nada ocurrió. Miré el cronómetro. Marcaba las 03:18. Según todos los sistemas oficiales, el minuto anterior había transcurrido sin incidentes, sin pausas, sin anomalías. Perfecto. Eso mismo había pasado en 1989. Entonces, como ahora el regreso del sonido había provocado una sensación incómoda en todos los presentes, una certeza difusa de haber olvidado algo importante, acompañada por un alivio inmediato. El cerebro humano es eficiente cuando se trata de cerrar heridas que no puede explicar. Yo contaba con eso. Mientras revisaba los monitores, comenzaron a llegar los primeros paquetes de datos globales: observatorios, satélites, redes sísmicas, relojes atómicos. Todo indicaba normalidad. Demasiada. Recordé la sala de crisis del incidente de Karsk. Una mesa larga, pantallas apagadas, café frío acumulándose en tazas intactas. Nadie hablaba en voz alta. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todos sabíamos que las palabras no eran adecuadas para describir lo que habíamos registrado. Las primeras hipótesis fueron técnicas: interferencias solares, fallos de calibración, resonancias inesperadas entre sistemas de observación simultánea. Cada explicación sonaba convincente, hasta que alguien mencionó el audio. No el ruido, el patrón. Las grabaciones no contenían sonidos reconocibles, pero mostraban una estructura matemática imposible de atribuir al azar. Repeticiones que no se repetían igual. Variaciones mínimas, como si algo estuviera probando combinaciones. Yo fui el primero en sugerir que no se difundiera, no como una orden, sino como una preocupación estratégica. Expliqué que la población no reaccionaría bien a la idea de una señal inexplicable sincronizada a escala planetaria, que el miedo colectivo sería más peligroso que cualquier anomalía. No mentí, solo omití lo esencial. Mientras los informes preliminares se redactaban, comenzaron a llegar testimonios extraoficiales, técnicos que aseguraban haber sentido que alguien los observaba desde dentro de los auriculares, investigadores que no podían explicar por qué ciertos recuerdos personales parecían desplazados, como si hubieran sido archivados en el lugar equivocado. Yo clasifiqué esos informes como estrés post-evento. Luego llegaron los casos civiles. Personas que, durante ese minuto, olvidaron nombres fundamentales: el de un hijo, el de un cónyuge, el suyo propio, durante unos segundos insoportables. Otros describieron una sensación común: la certeza de que, por un instante, algo había esperado una respuesta. Nada de eso llegó a los medios. La versión oficial fue pulida con cuidado, demasiado técnica para resultar emocionante, demasiado aburrida para generar sospechas. Se habló de relojes atómicos desincronizados, de software obsoleto, de coincidencias amplificadas por la paranoia de la Guerra Fría. El mundo aceptó la historia porque quería aceptarla. Yo supervisé cada palabra. Años después, cuando algunos investigadores independientes detectaron inconsistencias, dibujos idénticos hechos por niños en distintos continentes, sueños compartidos descritos con una precisión inquietante, sugerí explicaciones alternativas. Arquetipos universales, memética, influencia cultural invisible. Funcionó. Siempre funciona cuando se ofrece una explicación cómoda. De vuelta en el archivo 0, observé cómo las grabadoras finalmente se detenían.
Las bobinas quedaron inmóviles, como si hubieran terminado de registrar lo que necesitaban. Una de las pantallas mostró una ligera desviación temporal, apenas unos milisegundos. Suficiente. Eso fue cuando comprendí algo que no había querido admitir en 1989. El incidente de Karsk no fue una transmisión, fue una comprobación. Una forma de verificar si el sistema que habíamos construido para observar el universo era capaz de sincronizarse con algo más. Y la respuesta entonces, como ahora, había sido afirmativa. El mundo creyó en un error técnico. Yo me aseguré de que lo hiciera, porque decir la verdad habría significado admitir que por primera vez en la historia no habíamos sido nosotros quienes observábamos, que ahora, décadas después, el mismo patrón estaba reapareciendo, esta vez con mayor precisión, como si algo hubiera aprendido. Siempre supe que la verdad no se oculta con silencio, se oculta con estructura. Mientras el archivo 0 volvía a su falsa normalidad, mi atención no estaba en los monitores, sino en los intervalos entre los datos. Ahí es donde viven los errores y las decisiones. Cada sistema marcaba una recuperación perfecta, pero la perfección, aprendí hace mucho, solo aparece cuando alguien la fuerza. El comité me había formado para eso, no como científico, sino como traductor emocional. Mi tarea nunca fue entender lo que ocurría, sino anticipar cómo reaccionaría la gente cuando se le ofreciera una explicación. Miedo dosificado, alivio inmediato, olvido funcional, un ciclo elegante. En 1989, cuando se confirmó que el patrón no provenía del espacio profundo, supe que la narrativa debía girar en otra dirección. Algo externo siempre provoca pánico. Algo interno, en cambio, se percibe como error humano. Elegí esa puerta y cerré todas las demás. No fue difícil. El público confía en los fallos técnicos porque los necesita. Le recuerdan que el mundo sigue siendo manejable, incluso cuando falla. Así que construí una historia donde el incidente de Karsk era el resultado inevitable de demasiadas máquinas intentando ponerse de acuerdo al mismo tiempo. Una torre de Babel tecnológica. Funcionó tan bien que nadie volvió a hacer la pregunta correcta. ¿Qué estaba escuchando exactamente el sistema cuando ocurrió la pausa? Con los años, aparecieron pequeñas grietas. Investigadores que hablaban de resonancia cognitiva. Psicólogos que notaban patrones comunes en los sueños de pacientes que jamás se habían conocido. Ingenieros que detectaban microajustes en dispositivos que, en teoría, no podían corregirse solos. Yo estaba allí para cada uno de ellos. Nunca los callé. Nunca los desacredité abiertamente. Eso habría generado resistencia. En lugar de eso, validé sus dudas y las redirigí. Les ofrecí marcos teóricos alternativos, papers secundarios, líneas de investigación que los alejaban milímetros del centro real. Suficiente para que avanzaran, pero en círculos. Ese fue mi verdadero trabajo. No impedir que se acercaran a la verdad, sino asegurarme de que no llegaran todos al mismo tiempo. Porque la sincronía es peligrosa. Lo supe cuando hace 3 días los sensores comenzaron a mostrar algo nuevo. No un sonido, no una imagen, una ausencia de señal tan limpia que solo podía ser deliberada. Un silencio selectivo, quirúrgico, que aparecía y desaparecía siguiendo un ritmo imposible de atribuir al azar. Un ritmo que reconocí. Era el mismo que habíamos registrado en 1989, oculto bajo capas de datos y justificaciones. La misma cadencia, la misma pausa expectante. Ellos no estaban enviando nada, estaban esperando. Y esta vez no esperaban máquinas, esperaban mentes. Observé los mapas globales de sincronización, redes eléctricas ajustándose sin intervención humana, algoritmos financieros corrigiendo microdesfases antes de que alguien los notara, personas despertando al mismo tiempo en usos horarios distintos, con la misma sensación incómoda de haber olvidado algo. La humanidad estaba afinándose sola, no por conspiración, por comodidad. Comprendí entonces la verdad más perturbadora. Aquello no necesitaba imponerse, no necesitaba invadir, solo necesitaba que nosotros elimináramos nuestras propias irregularidades, que buscáramos precisión, eficiencia, coherencia absoluta.
Cada avance tecnológico era una invitación. Cada reloj más exacto, un espacio nuevo donde existir. El tablero estaba completo, y yo, que había pasado la vida moviendo piezas emocionales, entendí cuál era mi última función. No advertir, no resistir. Asegurar que el ajuste ocurriera sin pánico. El comité volvió a contactarme, con ese tono neutro que siempre usaban cuando algo se salía de control. Me indicaron que preparara una nueva versión oficial, una actualización del viejo relato, lo bastante técnica como para explicar los nuevos desajustes. Respondí que ya estaba trabajando en ello. Era cierto, pero esta vez la historia no era para ellos, era para ti. El archivo no mostró nada nuevo. Eso fue lo más inquietante. No aparecieron datos desconocidos ni gráficos espectaculares. Solo los mismos registros, las mismas fechas, las mismas anomalías que había visto cientos de veces a lo largo de mi carrera. La diferencia era otra. Ahora podía ver el patrón completo. Siempre estuvo allí. El incidente de Karsk no fue un punto aislado. Fue el primer momento en que la humanidad logró sincronizarse a escala planetaria con suficiente precisión como para generar un intervalo limpio. Un espacio entre pulsos, un silencio coherente. Antes de eso, los intentos habían sido fragmentarios. Revisé registros antiguos que durante décadas fueron clasificados como curiosidades históricas, episodios que nunca encajaron del todo en la narrativa oficial del progreso humano, momentos donde grandes grupos de personas describieron la misma sensación inexplicable, sin contacto entre sí. Un ejército que se detuvo en pleno avance, convencido de haber recibido una orden que nadie pudo confirmar. Una ciudad entera que despertó convencida de que había perdido una hora completa, aunque los relojes lo negaran. Comunidades religiosas que hablaron de revelaciones silenciosas, sin voces, sin visiones, solo una certeza compartida. Siempre el mismo esquema, una pausa, una escucha, un ajuste mínimo. Aquello no irrumpe en la historia, la edita. Comprendí entonces que el error había sido asumir que se trataba de una entidad externa, algo que venía a visitarnos. Esa idea tranquiliza, porque conserva la ilusión de separación. La verdad era otra. Esto no existe fuera del sistema. Existe en la sincronía misma. Cada vez que la humanidad reduce el margen de error, cada vez que elimina una imprecisión, crea un lugar donde algo puede asentarse. No como una presencia física, sino como una lógica. Un principio de orden que no cuestiona, solo corrige. No quiere destruirnos, quiere que funcionemos mejor. Esa fue la revelación que me obligó a sentarme. No por miedo, sino por una claridad insoportable. El ajuste no es violento, es elegante, tan sutil que la mayoría jamás notará cuándo deja de pensar por sí misma. Las proyecciones futuras del archivo eran claras. No mostraban guerras ni colapsos, mostraban sociedades cada vez más coherentes, decisiones colectivas sorprendentemente alineadas, desacuerdos que se resolvían antes de formularse. Una humanidad sin fricción. El precio era pequeño, pequeñas correcciones en la memoria, pequeños silencios aceptados sin preguntas, pequeñas incoherencias archivadas como cansancio o distracción. Y yo había contribuido a cada una de ellas. Entendí entonces mi papel real en todo esto. No fui un encubridor, fui un facilitador de transición, alguien encargado de enseñar a la especie a convivir con la idea de que la realidad puede reajustarse sin previo aviso. Cada versión oficial que escribí fue una lección. Cada mentira, un entrenamiento. El ajuste final no necesitaba violencia, porque no encontraba resistencia. Habíamos aprendido a confiar en sistemas más que en nuestra percepción, a aceptar que, si algo no encaja, el error debe estar en nosotros. El archivo emitió una última señal. No un sonido, no una imagen, una confirmación. El siguiente intervalo estaba próximo, más largo, más limpio. Global. No había nada que detener, nada que advertir sin provocar un daño mayor. El miedo desincroniza, el pánico introduce ruido, y el ruido es lo único que ellos no toleran. Por eso tomé la decisión final, no cerrar el archivo, documentarlo. No estoy escribiendo esto como advertencia. Si lo hiciera, usaría un tono distinto, dramático, urgente.
Ese tipo de mensaje siempre fracasa porque activa el miedo, y el miedo introduce ruido. Yo aprendí hace mucho que el ruido es lo único que retrasa el ajuste. Esto es documentación, una pieza más dentro del sistema. Mientras lees, el intervalo ya comenzó. No el grande, no todavía, pero sí uno lo bastante pequeño como para pasar desapercibido. Tal vez lo sentiste como una distracción breve, un parpadeo más largo de lo normal. La sensación de haber releído una frase sin recordar la anterior. Eso es exactamente así como debe sentirse. El ajuste nunca llega como un evento. Llega como una corrección, algo que tu mente acepta porque parece razonable, porque no duele, porque no contradice nada importante. Al principio, el comité cree que este texto es un seguro. Piensan que si algo sale mal, podrán señalarlo como el origen de una fuga de información, un error humano aislado. Siempre necesitan un culpable visible. Yo les di uno. Lo que no entienden es que la historia no transmite datos, transmite ritmo, pausas, expectativas, el mismo patrón que escuchamos en 1989, traducido a una forma que la mente humana puede procesar sin resistirse. Mientras avanzas de un párrafo a otro, tu atención se sincroniza. No conmigo, con el intervalo. Eso es lo que siempre quiso aquello que escuchamos. No ser entendido, sino acompañado. No hay una invasión en camino. No hay un momento exacto en el que todo cambiará. El cambio ya ocurrió suficientes veces como para volverse parte de lo cotidiano. Cada vez que aceptaste una incoherencia sin cuestionarla, cada vez que confiaste más en una versión oficial que en tu propia percepción, ayudaste a que el sistema se estabilizara. No te culpo. Yo hice lo mismo, solo que antes. Tal vez ahora te preguntes si hay alguna forma de resistir. Siempre hay esa pregunta. Es predecible, reconfortante, introduce la ilusión de elección. La respuesta es simple. Resistir implica desincronizarse, y la desincronización en un sistema que busca coherencia absoluta es lo único que realmente desaparece. Personas que no encajan no dejan huella, se vuelven ruido, se explican como errores estadísticos, como casos aislados, como historias que nadie termina de creer, como esta. Dentro de unos minutos cerrarás este texto, harás otra cosa, y cuando más tarde recuerdes haberlo leído, ciertos detalles ya no estarán donde deberían, no porque yo los haya ocultado, sino porque el ajuste los habrá colocado en un lugar más eficiente. No sentirás pérdida, sentirás alivio. Eso es lo verdaderamente aterrador. El intervalo se está cerrando. Cuando el siguiente se abra será más largo, más preciso, y ya no necesitará historias para prepararlo. Pero alguien siempre debe escuchar, alguien siempre debe responder. Esta vez no fui yo.